¿Te puedo hacer una consulta? Cuando empezamos a hablar, el primer día de clase habíamos hablado, habíamos dicho que la primera parte de esta materia era un repaso de Física 1 con una orientación al análisis vectorial de los temas. Más que nada, el análisis vectorial de los temas se debe a que en Física 1 hay una cierta tendencia a trabajar en movimientos planos e incluso movimientos rectilíneos, y eso está bien, trabajarlo de manera escalar, porque siempre lo que es velocidad-aceleración no se va a escapar de la dirección del movimiento, o en el caso de movimientos circulares con una trayectoria plana conocida, no se escapa de la ecuación de Frenet, que era la variación de la velocidad tangencial, escalar, cuando buscamos la aceleración tangencial, y la expresión b cuadrado sobre el radio cuando buscamos la expresión de la aceleración normal o perpendicular, o como ustedes la quieren llamar, la ecuación de Frenet, pero que es básicamente perpendicular a la tangente o a la velocidad. Ahora, nosotros decíamos que siempre convenía utilizar ecuaciones de vectores para poder trabajar en el plano, en el espacio. En el espacio es más fácil trabajar con vectores porque nos va a permitir hacer ecuaciones, aunque parezcan más complejas, más simples de resolver que tener que resolver tres ecuaciones paramétricas, una en cada uno de los ejes, si fueran cartesiano ortogonal o si fuera radial transversal o el sistema de referencia que sea, y después integrar en la intersección de esas tres ecuaciones para poder determinar cada punto de la trayectoria en función del parámetro que normalmente es el tiempo. Es más complejo, entonces es más fácil hacerlo de manera vectorial. Y también habíamos dicho que un tema que tienen que tener en cuenta ustedes era eh, un segundo que están viendo la pantalla, ¿no? No, No, no. Yo no, todavía no, no, profe, todavía no empezó. Todavía no. Me parece. no. Ah, listo. Me parece, menos mal que confirmé, porque ahora sí. Ahí está cargando. Está cargando ahí. Ahí está, ahora Ahí sí se se ve, ve. dinámica. Ahí sí. Ahí está. Ahora sí, porque no. Nosotros habíamos dicho que para la cinemática, esto lo voy a escribir acá al costado, teníamos el concepto de estado de movimiento, y que ese estado de movimiento era la posición de un punto material en cualquiera de las dos unidades, de las dos notaciones que querramos llamar a los vectores. Después tenemos la velocidad vectorial, que es la variación del vector de posición respecto del tiempo, y tenemos la aceleración, que es la variación de la velocidad respecto del tiempo. Estas tres ecuaciones son las ecuaciones que ustedes se tienen que aprender eh, para definir el estado de movimiento de un punto material, no importa el movimiento que tengan. Puede ser en tres dimensiones, una eh, trayectoria labiada en el espacio, no conocer la curva, la ecuación de la curva de la trayectoria, no hay problema. Con estas tres ecuaciones ustedes lo van a poder resolver. Esta es el sistema de referencia, pero no había mayor complicación. Hasta acá está claro, ¿no? Entonces, ecuación que ustedes tienen, las tres ecuaciones que ustedes tienen que saber de cinemática del punto material son estas tres, y nada más. Pero ahí nosotros estudiábamos la cinemática del punto de material o el movimiento de los puntos materiales, sin importar la causa que lo generan ese movimiento, cuáles son las causas que generan el movimiento. Eso es lo que hace la cinemática, lo estudia desde el punto de vista geométrico o físico o natural. Determina las
posiciones, y una vez que determina las posiciones, la deriva respecto del tiempo y obtiene la velocidad, y si la deriva de vuelta, obtiene la aceleración, o si deriva 2 veces la posición, obtiene la aceleración. Hasta ahí es lo que ustedes vieron de cinemática. El único cambio con física 1 era que dejamos de trabajar con trayectorias rectilíneas, como el rectilíneo uniforme, el uniformemente variado, y dejamos de trabajar con escalares y pasamos a trabajar a vectores. No hay mucho más secreto en esto. Ahora vamos a pasar a lo que es tratar de empezar a averiguar las causas que generan el movimiento. Ustedes saben que uno, que es cuando un cuerpo material, un punto material en este caso, tiene una fuerza que actúa sobre él, o hay un sistema de fuerzas cuya resultante no es cero, ese cuerpo empieza a moverse, o se mueve, o puede moverse. ¿Cómo es la historia? Bueno, ustedes están viendo con Francisco en estática, que justamente los cuerpos que ustedes estudian con Francisco ahí son cuerpos cuya resultante no existe. Así que no existe la resultante de fuerzas ni la resultante de la sumatoria de momentos. Las fuerzas y momentos son vectores. Así que ahí no existe. Nosotros acá, para nosotros sí existe. Hay una fuerza que no está equilibrada. Y como esa fuerza no está equilibrada, ese punto material se empieza a mover. Bueno, ¿cómo surgió esto? Bueno, la manera que surge fue a través de cuando hay una anécdota vieja como la injusticia, ¿no?, de la manzana que se le cayó en la cabeza a Newton. Bueno, todo el mundo coincide en que no fue así. Newton era un científico, en esa época todavía no se hablaba de ciencia, pero sí era un matemático, un estudioso, era ingeniero, escocés, vivía en una granja en Escocia, y desarrolló su teoría de movimiento de los cuerpos en el universo, que lo escribió en un libro que llamó Principia. Y lo presentó allá por 1680, por ahí, una cosa así. Estaba recién empezando todo lo que era el estudio científico de las ciencias naturales, de la física. El estudio científico me refiero a la ciencia como una sistematización del conocimiento. No quiere decir que no había ciencia antes. Probablemente desde la época de los griegos, alrededor de 500, 600 antes de Cristo, en los años 600 de Cristo ya hubiera algo parecido a una ciencia incipiente, Arquímedes, Ptolomeo, todo ese grupo de pensadores, filósofos que le decían en esa época griegos, estaban haciendo ciencia física, ciencia natural. Y también se dedicaba mucho a ver el movimiento de los planetas y los cuerpos celestes y demás, pero no había una sistematicidad. En la ciencia tiene mucha observación. La ciencia, bueno, desde un punto de vista positivista, pero no importa, no nos vamos a meter en epistemología. Resulta que después, eso se retoma, bastante tiempo después, se retoma con Galileo. Galileo, en el desarrollo italiano, alrededor del 1500, empieza con algunos desarrollos del movimiento de los cuerpos celestes, de los planetas, y sobre eso se apalanca Newton y desarrolla su libro Principia, o su postulado Principia. Y se mete a hablar que todo el universo se movía bajo una ley, ¿no? Y por supuesto, imagínense que había mucha gente que todavía no sabía que la Tierra se movía alrededor del Sol, que pensaba que todo el resto de las cosas del Sol se movía alrededor de la Tierra y demás. Recién empezó Galileo, lo había empezado a hacer, casi lo llevan a la hoguera, lo hacen rostizado, pero
ya había un movimiento de ese estilo. Hasta que Newton establece sus tres principios que después con el tiempo se probaron y se convirtieron en leyes porque se pudieron probar. Pero en principio, al inicio arrancaron como principios. Y básicamente lo que hacía este Newton es agarraba las experiencias de Newton, agarraba un cuerpo cualquiera y lo sometía a una fuerza F1 para allá. Y ese cuerpo, ¿qué hacía? Ese cuerpo se empezaba a mover en esa dirección, disculpen que les escribo acá arriba, pero y venía a parar por acá. Se movía un espacio determinado y él tomaba el tiempo y él veía que si bien no le cambiaba el valor de la fuerza F, era el mismo valor de la fuerza F, la velocidad sí cambiaba. La velocidad 1 y la velocidad 2, V1 era diferente de V2. Entonces, ¿qué decía él? Él con sus definiciones decía, bueno, acá hay una aceleración, porque hay una variación de la velocidad, ¿se acuerdan? Cuando la velocidad cambiaba, aparecía aceleración. Entonces ahí aparecía una aceleración. Resulta que a la misma masa, a ese mismo elemento de masa, él le aplicaba otra fuerza F2 en otra dirección, y ese punto material ya no se movía para donde se había movido a la dirección B2, sino que se movía en otra dirección y venía a parar a otro lado con una B2'. Siempre con esa fuerza F2 igual constante para allá. Y también veía que la B2' en ese tiempo se había desplazado este espacio para acá y en ese tiempo la variación de B2' respecto de la B inicial, la B1, le daba otro valor de velocidad y le daba entonces una aceleración. ¿Está? Entonces, y él así hizo varias experiencias, ¿no? Sobre la misma masa, le ponía una F1 en la misma dirección, una F3 en la misma dirección de F1 y resulta que cuando llegaba acá, la B3 era diferente de B2. Entonces, con la misma F3, ¿no? Y así, entonces empezó a hacer este tipo de experiencias, hasta que dijo, empezó a probar y empezó a ver qué pasaba cuando relacionaba la fuerza con la aceleración. Entonces dijo, bueno, ¿qué pasa si agarro el módulo de la fuerza 1 y lo divido con la aceleración 1 en la misma masa? Resulta que agarró, después hizo la fuerza 2 con la aceleración 2 y después hacía la fuerza 3 con la aceleración 3 y para su sorpresa se dio cuenta que eran todas iguales estas relaciones. La relación entre la fuerza aplicada y la aceleración que se le producía a ese elemento era lo mismo, el mismo valor. Y después cambió el elemento, puso un elemento más grande, más chico, más pesado, más liviano, y empezó a variar las fuerzas y empezó a ver que si bien la relación cambiaba cuando cambiaba el elemento, después las relaciones no cambiaban. Entonces ahí, como era un científico, rápidamente dijo, acá pasa algo, y si algo sabes que había encontrado la masa, la definición de masa. Todavía la química no estaba muy desarrollada. Bohr apareció un poco después de Newton, hasta ahí los químicos eran alquimistas, o sea, no, el concepto de masa, el concepto de aceleración, el concepto de electrón, de protón, de neutrón, de la tabla periódica de elementos de Mendeleev, todo eso son como 100 años después, un poco más, 150 años después aparecieron todos esos conceptos. Antes no se sabía bien la masa, cómo se definía la materia. Sí se sabía que ocupaba lugar, pero no se sabía cómo, no se la definía como masa. Pero resulta que le encontró eso, lo que encuentra Newton, encontró esa relación. Y esa relación que encontró entre
la fuerza y la aceleración, él la llamó la materia o la masa del elemento. Y ahí se puede establecer, deduciendo de esa ecuación, la segunda ley de Newton, que es la que está escrita ahí. Dice básicamente que cuando hay una masa la cual no tiene un equilibrio de fuerza que actúa sobre él, o sea que hay una fuerza que ejerce una resultante, que ejerce una acción hacia un determinado, hacia una determinada dirección y con un determinado sentido, esa partícula se mueve con una aceleración que es función de la masa de la partícula y se mueve con la aceleración en la misma dirección de la fuerza, que es la ecuación de Newton, la segunda ley de Newton. La primera y la tercera se usa. Entonces ahí es cuando, bueno, por supuesto, cuando uno, esto de física 1, de álgebra, ustedes ya lo conocen, que la definición es cuando no hay, digamos, cuando no hay una sola fuerza, sino que hay varias fuerzas que están coincidiendo en un determinado punto. Esas, como son vectores, las fuerzas se pueden sumar vectorialmente y se obtiene una resultante, cual la ecuación general de Newton aparece escrita de esta manera: la sumatoria de las fuerzas exteriores, que esto es lo mismo que decir la resultante, cuando uno tiene así, esto está acá, es lo mismo que decir que es la resultante de las fuerzas exteriores, es igual a la masa por la aceleración. Y estos son dos vectores, esto es vector. La aceleración nunca es vector, la masa nunca es vector, la masa es un escalar. La masa es un escalar. ¿Qué ven ustedes en física entre la diferencia entre la masa y el peso? La masa es igual en todo el universo, el peso depende de la gravedad. Así es. La masa es la misma en todo el universo, por lo menos para la mecánica newtoniana. Después, cuando aparece Einstein a principios del siglo XX, esa idea cambia, pero pasa que nos vamos a velocidades muy cercanas a la velocidad de la luz. Pero para la mecánica newtoniana, que maneja velocidades muy alejadas de la velocidad de la luz, la masa se mantiene constante en todo el universo y lo que cambia entonces es el peso. Y el peso depende de las fuerzas que están en interacción. Entonces ahí aparece, en física 1 también vieron que de la ecuación general de Newton, que Newton decía que cuando hay dos partículas, una y otra, entre ellas aparece una fuerza de interacción de la partícula 2 sobre la partícula 1, y esta, la fuerza de la partícula 1 sobre la partícula 2, que pasan por su recta de acción, y que esas fuerzas que aparecen ahí, esto está dada por el valor del módulo, es una constante universal, por la masa 1, por la masa 2, sobre la distancia que separa a las dos partículas elevada al cuadrado. Eso es lo que estableció Newton como su fórmula de gravitación universal, o sí, la ley de gravitación universal. Y cuando teníamos en la superficie terrestre la masa de la Tierra acá, una partícula de masa m2 ahí, resulta que esto es una constante del universo, la masa 1 paseaba a ser la masa de la Tierra, y estas distancias que hay acá, R que está ahí, perdón, esta vamos a llamarla RH, vamos a ponerla, ¿no? SRH es mucho menor que el radio de la Tierra, también y encima elevado al cuadrado, esto R se parece mucho a una constante que se parece al radio medio de la Tierra. Radio medio porque está aplanada en los
en los polos está un poco aplanada la Tierra. Esto formaba el famoso 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Se acuerdan de eso en Física 1? Sí, sí. Sí, sí. Y esta F pasa a ser el peso. ¿Está? Entonces hasta ahí es un poco el repaso de Física 1 y de dónde salen las cosas. Bien, para mecánica, nosotros vamos a usar otra ecuación un poco más general. Vamos a empezar a hacer como hicimos en cinemática, un poco más general, no mucho más de la que vieron en Física 1, pero hacemos una definición. Vamos a definir, ustedes ya vieron cantidad de movimiento en Física 1. Cantidad de movimiento se define como la masa del elemento que yo estoy estudiando por su velocidad instantánea. Eso es la cantidad de movimiento. La velocidad de una masa puede cambiar, podría cambiar. Y según la teoría de Newton, no. ¿La velocidad? Ah, no, perdón, la masa, ¿no? La velocidad, sí. Pensé que preguntaba sobre la masa. Yo le pregunté, disculpen, porque por ahí No, yo escuché mal por eso. me confundí. Pregunté masa, pregunté. ¿Eh? Preguntó masa, profe. No, disculpen, me confundí. Ah, está bien, está bien. No, está bien, disculpen, les pido disculpas porque me confundí. ¿La velocidad de una partícula puede cambiar? Sí. 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 Y ahí aparece la aceleración. ¿Está bien? Entonces, esto, cuando ustedes vean cantidad de movimiento, la cantidad de movimiento puede cambiar. ¿Por qué? Porque la velocidad puede cambiar. ¿Está? Entonces, la cantidad de movimiento no siempre es constante, no es una ley general. Pero la velocidad, nosotros habíamos visto que era la variación, perdón. La aceleración, nosotros habíamos visto que era la variación de la velocidad respecto del tiempo. ¿Está bien? Entonces esto es lo que se hace acá. Se reemplaza en la fórmula que Newton había determinado en la expresión de la aceleración por su expresión cinemática. Entonces, directamente en el tiempo de la masa por la velocidad. Y nosotros habíamos definido al producto masa por velocidad instantánea a la variación de la cantidad de movimiento. A la variación de la cantidad de movimiento. Esa variación de cantidad de movimiento es la que, bueno, ahora volvemos a la fórmula, a las ecuaciones de Newton. Esta variación de la cantidad de movimiento, esta expresión de variación de la cantidad de movimiento del tiempo, es lo que nosotros vamos a usar como la segunda ley de Newton en mecánica. Esta expresión es la que nosotros vamos a usar. La sumatoria de las fuerzas exteriores o la resultante del sistema de fuerzas exteriores que actúan sobre una partícula le provoca a la partícula una variación en su cantidad de movimiento en el tiempo. Nosotros en ingeniería eléctrica no lo vemos, sí lo ven la gente de ingeniería aeronáutica. Podría ser así, en cohetería la masa no se mantiene constante, porque a medida que se va quemando el combustible y el comburente del cohete, su masa va cambiando. Entonces, esta expresión que nosotros solemos asociarla a cero, a veces tiene sentido, esta expresión. La variación de la masa en el tiempo, porque esta es la variación en el tiempo, la derivada en el tiempo de un producto, es la variación del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la variación del segundo. Entonces, esto en cohetería no vale.
Nosotros, como trabajamos en mecánica clásica y para cuerpos que se mueven en la atmósfera terrestre y que no tienen variación de masa, la masa es constante, sí volvemos a la fórmula de Newton original. La sumatoria de las fuerzas exteriores es la masa por aceleración. Esta es la fórmula más general de la ecuación de Newton. Y acá, en una trayectoria cualquiera, que tiene de una partícula que tiene una masa m y que se va a mover con velocidad que es tangente a la trayectoria, el producto de esa masa por esa velocidad va a ser coincidente con la dirección de la velocidad. ¿Por qué? Porque es una ecuación que es un vector que está multiplicado por un escalar. Recuerden la masa de un escalar. Con lo cual, el vector resultante, la cantidad de movimiento, va a dar en la misma dirección de la velocidad. ¿Está? Fácil, esto muy fácil. Bien, en esta filmina están puestas las 3 leyes de Newton. Nosotros vamos a trabajar sobre la segunda mucho. Las primera y la tercera son más para estática. Pero no importa, las 3 de Newton están descritas ahí. La vieron en física 1 esto, ¿no? Sí. Sí. Bueno, hasta acá viene fácil la cosa, ¿no? Bien. Nosotros sí, a nosotros nos va a interesar algún tipo de clasificación de fuerzas, porque vamos a utilizar después, en la segunda parte de la dinámica, vamos a utilizar algunos conceptos. Y entonces acá me quiero detener un cachito. Nosotros ahora vamos a empezar en punto material, no tiene tanta incidencia, pero en cuerpo rígido sí, cuando empecemos a estudiar los cuerpos rígidos sí, no tiene tanta incidencia en el tema de separar la metodología, pero sí vamos a empezar a separarlo. Nosotros vamos a estudiar la mecánica desde 2 puntos de vista. Desde el punto de vista de las fuerzas y las aceleraciones, que es lo que estamos haciendo ahora, y el otro punto de vista es del trabajo y la energía. Son 2 maneras de estudiar la mecánica, de estudiar el movimiento de los cuerpos y las causas que lo producen, desde 2 enfoques diferentes. Los 2 enfoques nos van a servir, los 2 enfoques se cumplen siempre. Lo que pasa es que a veces es más fácil encarar la resolución de los problemas desde un punto de vista, desde el punto de vista del trabajo y la energía, y no tanto de las fuerzas y las aceleraciones. La idea sería la siguiente: cuando uno necesita saber la ley del movimiento del punto material, en este caso, convendría encararlo desde el punto de vista de la fuerza y la aceleración. ¿Por qué? Porque la fuerza y la aceleración tienen adentro, en la aceleración, tiene adentro la variación de tiempo. Entonces, si uno necesita saber la ley de variación del punto material del vehículo en el tiempo, me conviene usar fuerza y aceleración, porque voy a tener la variación. Sí, a mí me interesa determinar los puntos inicial y final, dónde está el cuerpo y dónde va a estar, o dónde estaba y dónde está, puntos inicial y final. Ahí por ahí conviene usar los métodos de trabajo y energía. ¿Estamos? Esas son las 2 diferencias. Hay un enfoque, acá vamos a empezar a utilizar, a trabajar con la mecánica de esos 2 enfoques. Para ese tipo de enfoques es conveniente conocer que hay diferentes tipos de fuerzas. Las fuerzas son acciones que aparecen desde el medio hacia el elemento que estamos estudiando, o sea, hacia el sistema. Las fuerzas son acciones que aparecen del medio al sistema que estamos estudiando, y son siempre vectoriales. ¿Por qué? Porque no solamente alcanza a definirla con el tamaño, sino que además necesito definir la dirección y el sentido, porque si no producen efectos diferentes. La fuerza del mismo tamaño produce efectos diferentes si va en distintas direcciones.
Esas acciones que vienen del medio exterior hacia el sistema que yo estoy trabajando, hacia el sistema que yo estoy individualizando y que necesito saber dónde va a estar, o cómo se va a mover, o cómo va a ser la trayectoria, lo que yo necesite del estudio mecánico de ese elemento, esas interacciones pueden provenir de diferente manera, o pueden ser generadas, vistas de diferente manera. Hay fuerzas naturales. Las fuerzas naturales provienen básicamente de la naturaleza, y esas fuerzas pueden variar, no significa que necesariamente varíen, pero pueden variar con el lugar donde están, con la velocidad con que se aplican y con el tiempo en el cual se aplican. Entonces ahí aparece esta fórmula, que esta F es de función. Las fuerzas naturales son una función de la posición, de la velocidad y del tiempo. Cualquiera de estas cosas que varía acá, esta fuerza va a variar. Esa es una fuerza natural. Dentro de las fuerzas naturales hay unas fuerzas en las cuales se llaman posicionales. Esas fuerzas posicionales dependen del lugar donde están aplicadas, solamente del lugar, o sea, dependen de acá de R. No dependen de la velocidad con que las aplican ni el momento que se aplican. Dependen solo de la posición donde están aplicadas. Esas fuerzas son las que clásicamente se conocen como las fuerzas de campo. Ustedes en electricidad es muy importante dos campos que hay, que son el eléctrico y el magnético, que generan fuerzas, una sobre las partículas cargadas, que es el eléctrico, y otra que generan fuerzas sobre partículas ferromagnéticas, que son los campos magnéticos. Los dos elementos van a generar una fuerza sobre esas partículas especiales que ustedes estudian, que no es tan importante la masa, sino la carga o el efecto magnético, o la reluctancia, no me acuerdo cómo se llama. Y esas fuerzas de campo van a depender del valor del lugar donde está ubicada la partícula. Y después, ¿ya vieron Física 2 o están empezando a ver Física 2? Estamos en transmisión de calor. Ah, arrancaron por transmisión de calor. Sí, ya dieron radiación, estamos haciendo ejercicios. Bueno, no, yo quería, la parte de electricidad la van a ver más adelante, entonces. Sí, se ve fin de año, profe. A fin de año se ve. Electromagnetismo sí que entre fin de año. Electromagnetismo. Bueno, ahí no hay indicación de esto. Mejor que la vean en fin de año, pues ya lo van a tener entonces analizado. Van a definir la diferencia de potencial como el trabajo que se realiza para mover una carga eléctrica dentro de un campo eléctrico. Eso es lo que se conoce como diferencia de potencial. Pero las definiciones vienen de acá, vienen de física, de mecánica. Bien, entonces esas fuerzas posicionales son las que se dan origen al campo de fuerza. El campo más conocido hasta ahora por todos nosotros es el campo gravitatorio, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien nosotros estamos acostumbrados a pensar que el peso es constante, la verdad es que nuestro peso empieza a cambiar a medida que nos alejamos de la Tierra. Entonces, para las alturas que estamos acostumbrados a movernos humanos, cuando mucho nos subimos a un edificio de 20 pisos, 30 pisos, una cosa así, no mucho más, esas alturas no cambian mucho. El R cuadrado S, comparativamente con el radio de la Tierra, no cambia demasiado. Ahora, si ya nos fuéramos al espacio exterior, no, atracción gravitatoria no, porque en realidad siempre hay atracción gravitatoria. O sea, cuando uno se aleja de la Tierra, lo que baja es el peso, disminuye el peso, disminuye la acción que hace la masa de la Tierra sobre la masa de nuestro cuerpo, pero siempre existe, o sea, un satélite
que está orbitando a, no sé, a 50 kilómetros de la Tierra, una cosa así, 50.000 metros o más, ese satélite pierde, pierde bastante la atracción gravitatoria, porque ya estamos en el orden, un orden de magnitud importante, pero sigue habiendo atracción gravitatoria de la Tierra. Ya si nos fuéramos a 3.000 kilómetros de distancia de la Tierra, que ya estamos hablando de un radio terrestre, ya ahí la cosa empezamos a perder un poco la acción gravitatoria. Pero hasta ahí la tenemos. Pero entonces el campo más conocido por todos nosotros es el campo gravitatorio. Si suponemos que el cuerpo que está en el campo gravitatorio no tiene variación de masa, no estamos hablando de un elemento que esté perdiendo masa, la ecuación esta, nosotros podemos ahí, como está mostrado ahí, despejar la aceleración y nos va a dar una razón de la fuerza sobre la masa. Suponiendo que la masa vale 1, y es porque usamos la unidad de masa que más nos guste, podríamos entonces dividir directamente la fuerza que estamos ejerciendo sobre la partícula dividido una unidad de masa. Y esa aceleración pasa a ser algo diferente, que es la aceleración para la unidad de masa, como está mostrada acá en la figura esta que está acá. Está acá. La masa, no importa qué unidad 1 sea, si es 1 kilogramo de masa o es un slug, que es la unidad en unidades inglesas, o la unidad de masa que nosotros querramos tomar, pero ahí esto pasa a ser 1, con lo cual esta fuerza que se relaciona con la aceleración pasa a ser la aceleración y la fuerza una igualdad. O sea, la aceleración pareciera que es igual a la fuerza, porque estoy dividiendo por 1. Esa aceleración, como es igual a esa fuerza, yo la llamo, se define como función potencial. Esa función potencial, recuerden que estamos hablando siempre de la posición, ¿no? De fuerzas posicionales, fuerzas que dependen del lugar donde están. Entonces, esa función potencial cumple con la ley de análisis matemático, que si la fuerza que podía estar de manera tridimensional, o sea, de manera, una fuerza es un vector y yo lo puedo orientar ese vector de tal manera que me genere componentes en las 3 direcciones del sistema de referencia que estoy orientando, no importa si es un sistema de referencia cartesiano, como está mostrado ahí, o a radial transversal cilíndrico, o radial transversal esférico, o incluso hasta el de Frenet, con la cuestión que habíamos hablado la otra vez, que guarda con Frenet, porque Frenet no tenemos que decir que viaja con el punto, porque ahí no vale, pero sí que coincide justo en el momento que lo estoy estudiando. Podría ser hasta el de Frenet con 3 dimensiones. Aquí ya tenemos componentes, la fuerza en las 3 dimensiones. En análisis matemático ustedes vieron que hay una función para ecuaciones potenciales que las variaciones de la variación de la función potencial respecto de la variable que estoy derivando me va a dar la componente del parámetro que estoy usando para definir ese campo de fuerza, ese campo. En el caso gravitacional, el campo la función potencial U, me va a dar las componentes de la fuerza porque es la fuerza posicional. ¿Cómo eso? O sea, esto que yo les estaba diciendo, estoy usando acá cartesianas, ¿no? Fx, Fi, Fz, y a su vez, como esto era un campo, la variación de la unidad de la función potencial en la dirección de una de las variables me va a dar la componente de esa variable. Yo me queda sumado así, esto es habla de la función potencial, y esto pasamos a la igualdad de las diferencias, de las variaciones cruzadas. Cuando
el sistema tiene esta condición que no siempre se da, que la variación de la dirección de la fuerza en la otra dirección, en una dirección perpendicular, es a la variación cruzada, o sea, es la variación de la fuerza, la dirección en la cual estaba a 90 grados acá, en la otra perpendicular a 90 grados, son iguales, y se cumple para las tres variables, para las tres direcciones, ese sistema se define como conservativo. Es una definición matemática, esta definición de sistema conservativo. Nosotros en mecánica nos va a interesar los sistemas conservativos porque básicamente en los sistemas conservativos la variación de la energía mecánica va a ser cero. Ustedes en física ya lo vieron. ¿Lo llegaron a ver en física? Sí, ¿no? Física 1. Sí, profe. La definición de qué era energía mecánica. ¿Energía mecánica qué era? ¿Se acuerdan? El trabajo de la fuerza no conservativa, ¿no? No, energía mecánica era la suma de energía potencial más energía cinética, y la energía mecánica es energía potencial gravitatoria, energía potencial elástica y energía cinética. Esa era la definición de energía mecánica, porque también hay energía calórica, ¿no? O sea, cualquier cuerpo arriba de 0 grado Kelvin tiene energía interna. Eso lo están viendo ahora, seguramente, ya lo vieron en física 2. ¿Vieron en física 2 energía interna? No. Sí, el Sí. primer principio. El primer principio, pero por eso digo, ¿vieron energía interna? Lo vieron, que es función de la temperatura y de la masa, ¿no? Me Claro. parece que es un usuario de Y el termodinámica, calor. no de física 2. ¿Cómo? Hasta donde yo recuerdo, Se cortó digamos. un poquito, no sé. Que me parece que energía interna es un tema de termodinámica y no de la parte de termo que se da en física 2, hasta donde Bueno. yo recuerdo. Perdón, no, entonces por ahí me adelanté demasiado, pero bueno. Hay otro tipo de energía, que es la energía de calor. La energía que se define como no es energía mecánica, es energía calórica. Y el primer principio de la termodinámica habla de los equivalentes mecánicos del calor, el equivalente calórico del trabajo, sí. Hay una relación entre la energía mecánica, el trabajo y el calor, que está dada por el equivalente, probablemente termodinámica. Por eso digo, pero hay por lo menos dos clases de energía. Hay otras energías, pero hay dos clases de energía. Básicamente las energías son la mecánica y la calórica. Nosotros acá en mecánica trabajamos solamente con energía mecánica, y la energía mecánica es energía potencial y energía cinética. La energía potencial está dividida en dos a su vez: energía potencial gravitatoria y energía potencial elástica. Y la energía cinética está asociada a la velocidad o al cuadrado de la velocidad. Esas son las tres energías que forman parte de la energía mecánica. Si el sistema es conservativo, o sea, si ahí aparece una función potencial del sistema, una función potencial U del sistema cuyas variaciones cruzadas sean iguales, ese sistema se dice conservativo. Si el sistema es activo, la energía mecánica no cambia, que es lo que dijeron ustedes cuando empezamos a hablar de esto recién. Si la energía mecánica no cambia, el sistema es conservativo, el trabajo, las fuerzas no conservativas es cero. ¿Está hasta ahí? Bien.
¿Pone de trabajo por instancia? Definición de física 1. ¿Vieron en física la definición de trabajo? Sí. Sí, sí. ¿Cómo, profe, se cortó? No, si en física vieron la definición de trabajo. Sí, profe, sí. Fuerza por instancia, ¿no? Bien. Claro. ¿Vieron con esta ecuación que está acá? ¿Con la ecuación de producto escalar de dos vectores? ¿O vieron la fuerza en la dirección del movimiento? Fuerza por la dirección de movimiento. Claro. Era en física 1, normalmente se suele ver así. La expresión vectorial de la ecuación de trabajo es la fuerza, producto escalar, de la posición de la partícula, del vector posición de la partícula. Esto se define como trabajo, y como nosotros trabajamos con variaciones infinitesimales, la variación del trabajo infinitesimal de la fuerza aplicada a una partícula que está en la posición R, cuando esa partícula cambie de posición, es el infinitesimal que va a estar dado por el producto escalar de estos dos vectores. Esa es la primera definición la definición de trabajo que vemos en mecánica. Esto es producto escalar, esto que está acá. Bien. Ese producto escalar, ustedes en álgebra ya lo vieron, ¿se acuerdan? Es el módulo del primero por el módulo del segundo. Sería el diferencial R. Por el coseno de la forma. Alfa. Este que está acá. ¿Está? Entonces, cuando aparece ese diferencial R que está ahí, que el diferencial R, ¿se acuerdan que era la variación del vector de posición cuando se mueve al lugar R más diferencial R, menos la posición inicial del vector de posición R? Esto que está ahí. Esto después daba origen a la velocidad, ¿se acuerdan? Cuando esa variación, como en el tiempo que tarda de moverse, daba origen a la definición de velocidad. Pero a nosotros acá nos va a interesar esta ecuación, el producto de los módulos por el coseno del ángulo que forma, que es el producto vectorial. Ustedes lo que vieron en física 1 es tomaban el módulo de esto por el coseno del ángulo, y eso que es la proyección de F. Es la proyección de F en la dirección del movimiento. ¿Está bien? Eso es lo que ustedes hacían en física 1. Es lo mismo. Esta es la ecuación general. Esta que está acá es la ecuación general de trabajo. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta acá? No, profe, ninguna. Bien. Cuando, como esto es una ecuación diferencial, para sacar el trabajo entre dos posiciones diferentes de A a B, yo lo que tengo que hacer es integrar, porque esto es una diferencial. Es la integral de A hasta B de diferencial de trabajo. Y esto va a ser directamente la integral de esa ecuación. Guarda, porque uno tiene siempre la tendencia a sacar la fuerza fuera, pero a veces fuerza constante. Entonces hay que ver cómo es la fuerza respecto del diferencial que se está moviendo. Bien, ¿se acuerdan las fuerzas naturales que eran función? ¿De qué eran función? ¿Puedo volver a repetir, profe? Las fuerzas naturales, esto que está puesto acá en la pantalla, ¿de qué eran función? De la posición, de la velocidad y del tiempo.
¿Está? Bien. Bien, son naturales, en función de la posición, de la velocidad y del tiempo. Yo lo que puedo hacer es encontrar el trabajo de las fuerzas, que son función de la posición, de la velocidad y del tiempo, y ahí, esto que está, esto era la definición. Esto que tengo acá es la definición que hemos dado del diferencial de trabajo. Y lo que hago es multiplicar y dividir por diferencial T. Que era esto que está acá, es la definición de velocidad. Con lo cual, también el trabajo es, que también lo habían visto en física ustedes, es el producto de la fuerza por la velocidad por la variación de tiempo. ¿Está? Sale de ahí. Esa ecuación también la vieron en física, ¿no? Fuerza, velocidad y tiempo. Sí, sí. También si no me equivoco, también lo habíamos usado con potencia. Potencia es energía en unidad de tiempo. Profe, en física era la velocidad media, ¿no? La fuerza por la velocidad media. Sí, esto era, lo que pasa que en física se tomaba como la fuerza, velocidad media o la velocidad constante. Ustedes lo que dicen de potencia, a lo mejor es que si lo pasan dividiendo para acá, te queda la variación de trabajo respecto del tiempo, es fuerza por velocidad. ¿No? Sí, sí. Y eso es lo que veían como potencia. Exactamente, pero eso lo veíamos más en cuerpos rígidos, a lo último de todo. ¿Más en qué? Más a lo último, cuando vimos ya en cuerpos rígidos, nos daban esa fórmula cuando calculábamos trabajo. Uh-huh. Bien. Por ahora nosotros vamos a quedarnos acá. Esta es otra expresión que se puede usar para lo que es trabajo. Cuando las fuerzas no son conservativas, o sea, cuando las fuerzas generan variación de la energía mecánica, esas fuerzas son las que van a intercambiar energía con el medio ambiente y clásicamente energía en forma de calor. Hay otras energías que se intercambian con el medio ambiente, ¿no? Energía de ruido, por ejemplo, es otra de las energías, pero básicamente en mecánica es calor. La fuerza común que aparece como fuerza no conservativa, también en el libro le habla de fuerzas disipativas. La fuerza clásica, fuerza no conservativa o disipativa de mecánica es la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento, acá lo que tienen que tener en cuenta y no confundirse siempre es que lo que va ahí es la reacción normal. La reacción normal, no es la fuerza perpendicular, no es la fuerza o el peso. Ustedes tienen un plano inclinado, este peso de la masa esta que está hacia acá, pero este peso se va a descomponer en dos direcciones, se pueden descomponer en dos direcciones, ¿no? Una dirección así y una dirección acá. Esta dirección, para mantenerse en este equilibrio, en esta dirección, esa N normalmente es lo que se le llama N, reacción normal. Esa reacción normal multiplicada por el coeficiente de rozamiento me va a dar la fuerza de rozamiento que siempre se opone a la dirección del movimiento. Es otra condición.
Las fuerzas de rozamiento siempre se oponen a la dirección del movimiento. Para saber la expresión de la fuerza de rozamiento, acá FR, que me faltó la R ahí abajo, esa fuerza de rozamiento está dada por el producto de un factor de rozamiento nu-mu por la reacción normal. Ese factor de rozamiento mu va a depender de los materiales que están en contacto. De los materiales que están en contacto, del tipo de lubricación que haya entre esos materiales en contacto, y muchas veces de la temperatura. De eso va a depender el factor de rozamiento mu. Ese factor de rozamiento mu se determina empíricamente, se determina por ensayos o por experiencias de laboratorio. El factor de rozamiento mu. Está dado por, básicamente por los materiales en contacto. Bien, hasta acá. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Por ahora no, profe. En parte no, profe. Bien. Tema, pregunta conceptual. Si el factor de rozamiento, la fuerza de rozamiento depende de la normal y del coeficiente de rozamiento, y a su vez el coeficiente de rozamiento depende de los materiales en contacto, a su vez de la temperatura y de la condición de lubricación, pero básicamente los materiales en contacto. ¿Por qué es que los frenos varían de tamaño? Vieron que un freno de un auto es una campanita chiquita así, y un freno de un camión es una cosa grandota así. Y porque a mayor superficie apoyada, mayor índice, mayor es la fuerza con la que se frena. Porque es más difícil cambiar el estado de movimiento de un camión que de un auto. No es por el momento, justamente, como es un disco que está rotando, cuanto más grande es el diámetro, mayor es el momento. ¿Está rotando? ¿Cómo? Digo que no tiene que ver el momento. No, yo estoy planteando esto, ¿no? Yo digo, bueno, perdón. Voy a poner acá la... tengo acá, vamos a suponer que tengo la zapata de freno del camión. Profe, esta pregunta era para mecánica, no para el eléctrico. Saca los cables, ¿no? Claro. Agarra el test. Háblenos de los electrones. Agarra el test y dejate hinchar. El tema es así. Yo si quiero frenar este vehículo, básicamente lo que voy a hacer es, digo, bueno, genero una fuerza F para acá y esto me va a generar una reacción N para allá. Esa N, esto es la masa, lo que sea que está frenando, y este es el patín de freno, con lo cual los materiales que están en contacto están definidos, la temperatura, la situación de lubricación, con lo cual el MUS está definido, y la reacción normal va a depender de la fuerza con la que yo freno el vehículo, pero esta fuerza va a estar dada por el cilindro de freno, con lo cual en esta ecuación yo podría ser un camión, lo puedo frenar con un freno de bicicleta. Si hago la fuerza por la fuerza necesaria y el mu, el camión se frena. Y antes de que se derrita el freno. Exactamente. El tema es que tan rápido se frena. Es que ve con tan rápido se frena. Eso es cierto. Pero
el tema es, ustedes lo que tienen que disipar es la energía. Lo que tienen es un camión que venía a 60 kilómetros por hora, lo tienen que parar a cero en un determinado espacio. ¿Está bien? Entonces, esta energía cinética que tienen acá, un medio de la masa del camión por la velocidad al cuadrado, tiene que pasar a cero. Toda esta energía cinética tiene que transformar en calor, básicamente. El calor va a ser el trabajo de fuerza de rozamiento. ¿Está bien? El trabajo de esa fuerza de rozamiento va a generar el calor y ese calor va a hacer que se eleve la temperatura. Entonces, el tamaño de los frenos básicamente se deben a la capacidad de disipar energía que tiene que tener el sistema de freno en función de la masa que tenga el elemento de quirofrenar. Si no, sería muy fácil frenar cualquier cosa. ¿Está? Bien, entonces conceptos son, acá es, para repasar, siempre la fuerza de rozamiento usen la normal, no usen el peso, primer tema. Segundo tema, esto va a depender de los materiales en contacto. Bien. Un tema más que, ya que tenemos un poquito de tiempo, lo vemos porque, total, ¿se acuerdan que cuando vimos la definición de cantidad de movimiento era cuando vimos cantidad de movimiento, Q era masa por velocidad. Como la velocidad es un vector y la masa un escalar, la cantidad de movimiento es un vector. ¿Está bien? Bueno, esta es una definición de la mecánica. Esta es la cantidad de movimiento. Bien. Nosotros vamos a ver, ¿ustedes se acuerdan lo que era momento de una fuerza? Fuerza por distancia. Claro, pero fuerza por distancia también puede ser trabajo, ¿no? No, por La fuerza no hay perpendicular a... Era el momento Sí. de una fuerza, se Era había el producto vectorial. Exacto, vectorial entre la fuerza y el vector el posición. producto vectorial, pero el momento de una fuerza había que tomarlo respecto de un punto O. Y esto estaba definido como el producto vectorial de la posición de aplicación de la fuerza, no importa cuál fuera, respecto del punto O. Con lo cual, si yo tenía una fuerza F acá y un punto O acá, y yo digo, bueno, el punto de aplicación es este que está acá, porque ahí tengo el punto material que estoy haciéndolo, es R menos O, y P menos O. SP era acá y O era el origen. Para que se pueda cumplir con la ley de los productos vectoriales y sea homogénea con algo que vamos a ver ahora, nosotros vamos a usar una definición de momento de una fuerza que lo vamos a hacer O menos P. El momento de una fuerza F que tengo ahí, en respecto de un punto O, y esa fuerza que está aplicada en el punto P, el vector que voy a considerar es O menos P, va a ser el vector que va de acá hasta acá. Origen menos inicio. ¿Está? Entonces, esta es la definición de momento de una fuerza que vamos a usar nosotros también.
en mecánica. Profe, ¿no está al revés? ¿No es P menos O? Es la fuerza por opuesto a la posición de aplicación de la fuerza, respecto del punto que estoy calculando en un momento. ¿Bien? Bien. Yo Ahora, tengo la misma duda, profe, que Alan. ¿No tendría que ser opuesto o por qué eso? no, es una definición que vamos a usar nosotros. Sí, profe, Nosotros pero vamos usted a usar- puso, pero no es extremo menos origen. El vector de posición respecto a un punto O es extremo menos origen, no origen menos extremo. Sí, pero nosotros vamos a usar el opuesto, por eso decía. Este vector, si este es O y este es P, ¿cómo se llama? OP, vector OP. Claro, O menos P. ¿Se acuerdan que nosotros, cuando teníamos el sistema así, y este era el punto P, el vector de posición R, nosotros lo llamamos P menos O. Sí. ¿Esto? Este era X, Z, Y. Ah, está bien, está bien. No había visto más dibujado el vector, perdón. Entonces este sería el O menos P. Nosotros Perdón, vamos sí, a sí. definir como momento de la fuerza respecto de O a F vectorial O menos P, que es el Ahora vector sí, que está dibujado ahí. ahora sí, ahora sí. ¿Mm? Bien. Nosotros, otra de las cosas que eh, ya que en esta ecuación, esta ecuación que tengo acá, esta ecuación dijimos que es la ecuación general de Newton. La sumatoria de las fuerzas exteriores es la variación de la cantidad de movimiento respecto del tiempo. Esta es la, cuando veamos el resto, que es la primera ecuación fundamental de la mecánica. Esto después lo vamos a definir con el tiempo. Si esto es así, la sumatoria de las fuerzas exteriores que se aplican a una masa le hacen variar la cantidad de movimiento respecto del tiempo, si yo la cantidad de movimiento la paso restando, me va a quedar que la sumatoria de las fuerzas exteriores menos la variación de cantidad de movimiento en el tiempo es igual a 0, ¿no? ¿Está bien? Pues yo lo paso restando. ¿Qué pasaba en estática? La sumatoria de las fuerzas exteriores es igual a 0. ¿A esto cómo lo llaman ustedes? Equilibrio. Equilibrio estático. Y esto que es igual a 0 es el equilibrio dinámico. Hay equilibrio dinámico cuando la sumatoria de estas dos cosas es igual a sumatoria vectorial, ¿no? Acá hay un negativo, pero es una sumatoria algebraica. Entonces, por analogía, a esto se le llama equilibrio dinámico. A la sumatoria de las fuerzas exteriores menos lo que genera esa variación de las fuerzas exteriores, a eso se llama equilibrio dinámico. De la misma manera, entonces, como hay una analogía, esta analogía que dice que en realidad para la masa M que está acá, sería lo mismo tener un sistema de fuerzas exteriores que no está compensado o tener algún elemento, que acuérdense que esto es vector, tener algún elemento que le hace variar su cantidad de movimiento en el tiempo. La masa no se da cuenta de qué es lo que le está pasando. Si lo que está haciendo es, de este lado hay una resultante de fuerzas exteriores o hay algo que le está cambiando su cantidad de movimiento en el tiempo. ¿Está bien? Es lo mismo. Para la masa es lo mismo. Ahora, si ese equilibrio es lo mismo, nosotros después vamos a ver que de la misma manera que nosotros hacíamos el momento de una fuerza, va a aparecer algo que se llama momento cinético respecto del punto O
y es el momento de la cantidad de movimiento. ¿Esto de dónde sale? De la analogía que vimos antes. Antes decíamos que la sumatoria, vamos a suponer que por un instante la sumatoria de fuerzas exteriores le vamos a poner R, la resultante, con lo cual la resultante menos la variación de la cantidad de movimiento respecto del tiempo es igual a 0. Con este tipo de analogía decíamos, mira, la masa no sabe si realmente lo que le está pasando es que hay un sistema de fuerzas no compensado, o sea, que tiene una resultante, o hay algo que le está haciendo variar su cantidad de movimiento. ¿Está bien? Hay una analogía, es lo mismo para la masa. Bueno, mismo que nosotros antes decíamos, momento de una fuerza respecto de un punto O es la fuerza F vectorial O menos P. El momento de la cantidad de movimiento lo llamamos momento cinético. Esto es momento cinético. Y después ese momento cinético nos va a servir para calcular otra cosa, que es el impulso. Pero después lo vamos a ver en la clase que viene. ¿Está hasta acá? Perfecto, profe. Sí, profe. Esto es lo mismo que vieron ustedes en Física 1, con un poquito de agregado de vectores, no mucho más. Todo esto ya lo vieron. Bien, bueno, esta presentación está en el campus. Voy a cortar la grabación porque ya terminamos.